Bienvenidos y bienvenidas. Ahora vamos a empezar con una nueva clase sobre el curso intensivo de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Uno de los autores que más trabajó este tema es Daniel Goleman, y él la define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Sería el sentir, entender, controlar, modificar estados anímicos propios y ajenos. ¿Cuál sería la relevancia de poder vivir con inteligencia emocional? Una de las importancias es poder ser conscientes de la propia emocionalidad, y esto facilita el control de nuestras vidas, motiva y hace efectivo el encuentro con el otro. La inteligencia emocional se puede entrenar y optimizar durante toda la vida, porque mantener vivo el deseo de alcanzar un objetivo, resistir ante lo adverso, controlar impulsos, ser dueño de nuestro humor para pensar con claridad y registrar la existencia del otro, es una grata tarea que nos espera cada día y a cualquier edad. Y esto lleva a responder incluso hasta preguntas que en la misma clínica hacen los pacientes. ¿Se puede cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Hay una edad límite para cambiar? Si uno hace consciente que se puede hacer una modificación en ciertos hábitos, en el manejo de nuestras emociones, se puede cambiar. No importa la edad. Por eso, el trabajo hacia nuestro interior es el pilar que sustenta la construcción de un vínculo afectivo y efectivo con el mundo. Ya en una de las clases habíamos definido el concepto de inteligencia. Vamos a refrescarlo. La inteligencia, definida de forma clásica, es la capacidad de razonar y tomar decisiones en consecuencia. Sabemos que durante muchos años se intentó medir la inteligencia de las personas a partir de test de coeficiente intelectual. Pero, digamos, las evaluaciones están diseñadas a partir de ejercicios que ponen a prueba la comprensión verbal, comparaciones, retenciones de cifras, etc. Uno de los famosos test es el que desarrolla Binet, y el objetivo era identificar a aquellos niños que requerían una atención especial en sus procesos de aprendizaje. En un desvío del interés con el que fuera creado, con el tiempo se etiquetó a partir de una valoración numérica a quienes eran más o menos inteligentes que otros. Hay que tener en cuenta de que Binet no lo había creado con ese propósito, ¿sí? El objetivo era identificar a aquellos niños que requerían una atención especial. Hoy sabemos que el coeficiente intelectual no es lo más importante a la hora de alcanzar objetivos o superar pruebas. Es necesario desarrollar un conjunto de aptitudes que refieren a los elementos constitutivos de la inteligencia emocional, como son las competencias personales y habilidades comunicativas. Son ellas las que determinan el grado de creatividad, la capacidad resolutiva y el nivel de adaptabilidad. Poder empezar y pensar, ¿no es cierto?, corrernos de la idea de que el éxito no se precisa desde el nivel económico o el grado de popularidad alcanzados. Es decir, eso puede o no ser consecuencia de algo más importante, como disfrutar y aprender en cada logro o prueba o desacierto. Fue Daniel Goleman, como habíamos dicho en un principio, un psicólogo estadounidense, quien desarrolla y populariza el concepto de inteligencia emocional. Él expresaba: en un sentido muy real tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas, fundamentalmente diferentes de conocimiento, interactúan para poder construir nuestra vida mental. La mente racional es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia reflexiva
capaz de analizar y meditar, decía Goleman. Por otro lado, mencionaba, si no controlas tus habilidades emocionales, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Entonces podríamos decir que la manera de tomar las mejores decisiones está íntimamente relacionada a nuestra capacidad de sentir antes de pensar, lo que implica conocernos y poder identificar nuestra propia emocionalidad, reconocernos en nuestras propias polaridades, en nuestro mal humor, en nuestro buen humor, por ejemplo, en qué nos gusta y qué nos disgusta. La inteligencia emocional entonces nos propone el desafío de armonizar razones y emociones, sin imposiciones ni precisiones. Atender a la capacidad que poseemos de pensar sobre aquello que sentimos para hacer más efectivo el razonamiento. La percepción, lo que creemos, tiene mucho que ver con nuestros sentimientos. Razones y emociones determinan nuestra calidad de vida. Ambos componentes aportan recursos sinérgicos. El uno sin el otro resultan incompletos e ineficaces. Vivir con inteligencia emocional no consiste en sofocar las emociones, en opacarlas, en apagarlas, en taparlas, sino más bien en saber dirigirlas y equilibrarlas para ser autores de nuestra historia y escribirla con lucidez. Un concepto muy importante es la teoría de las inteligencias múltiples. Superada la teoría de la inteligencia racional como única inteligencia que define a las personas, debemos hablar de un investigador que desarrolló un concepto amplio, Gardner, estadounidense. Esta teoría de las inteligencias múltiples básicamente está amparada en la premisa de que no todas las personas somos iguales, tampoco lo es el desarrollo de nuestra propia inteligencia. Sabemos que somos seres y sujetos únicos e irrepetibles. Ante esto, el científico explica que al ser diferentes tenemos varias capacidades de pensar y distintas maneras de aprender. Según esta teoría, existen 7 inteligencias. Ellas son inteligencia auditiva, musical, sinestésica corporal, visual espacial, verbal lingüística, lógico-matemática, intrapersonal e interpersonal. Más adelante, en 1998, incorpora otras 2, naturalista y existencial. Su aporte fue muy significativo e importante en la educación. Él sostiene que la escuela debería ayudar a las personas a desarrollar aquellas inteligencias para las que naturalmente tengan más aptitudes. Esto haría a las personas mejores para sí y para la sociedad, con lo cual bajaría los niveles de ansiedad y de frustración, si uno pudiera aplicar de una manera efectiva este tipo de conceptos. En principio, él define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o de crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales. Vean que en esta definición él no habla de capacidades en cuanto a medios para medirlas. Habla de una capacidad de resolver problemas o de crear de última estrategias o alternativas para poder, de acuerdo a los contextos naturales y culturales, podríamos agregar, para la resolución de esos problemas. Años más tarde, él amplía su concepto y define la inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Este modesto cambio en la formulación es importante porque lo que indica es que las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar, son potenciales que se activan o no en función de los valores de una cultura y de las decisiones tomadas por cada persona o por cada familia, sus enseñantes u otras personas.
Le atribuía además un papel trascendente al conocimiento de uno mismo y a la vinculación con los otros. De ahí que la inteligencia intrapersonal e interpersonal fueron conceptos destacados dentro de su teoría por el papel esencial que juegan en la vida de las personas. Estas dos son las que finalmente sustentarán la teoría de la inteligencia emocional.